La hora de la bendición es una luz en medio de las tinieblas. Buenos días. En esta mañana le saluda a su hermano en Cristo, Danilo Díaz, director de la hora de la bendición. Gracias a usted que está manejando su vehículo y no se pierde ninguno de nuestros programas. Saludamos a todos los hermanos que tienen programas aquí en la radio Los Pastores. Gracias. En esta mañana, sin más preámbulos, tenemos aquí a un invitado especial, nuestro hermano Isaías Leiva, a quien hemos tenido ya en 2 ocasiones. Este es el tercer programa con nuestro hermano y trae mucha información respecto a cómo legalizar una iglesia aquí en el estado de California, aquí en este país. Tenemos aquí ya a nuestro hermano listo con la información. Bienvenido hermano Isaías Leiva. Sí, gracias. Primeramente, gracias a nuestro Padre, Dios, creador de los cielos y la tierra, y a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de ser partícipe de estos procesos. Y gracias a ti, Danilo, por la oportunidad que me das de poder estar aquí y compartir un poco de conocimiento con tu audiencia que tienes, Radio Escuchas. Amén. Pero habíamos venido hablando de lo que es la importancia de legalizar la iglesia y cuáles son los procesos. Y lo que quiero hacer, pues técnicamente, es darles un conocimiento básico, porque en realidad hay muchísimo detalle que tocar en cuanto a los procesos. Pero lo que veníamos hablando en la última entrevista era de lo que se requiere para legalizar la iglesia. Y una de las cosas que hay que hacer, obviamente, es hacer la registración con la Secretaría de Estado, en este caso el Estado de California, de la organización, y eso pues simplemente envuelve una serie de documentos en los cuales hay que establecer al Estado de California de que estamos estableciendo una iglesia que se llama Iglesia Cristiana, como se llame tu iglesia, ¿verdad? Y que va a ser una operación que tiene sin fines de lucro, que no tiene fines de lucro, y que va a operar bajo 4 categorías establecidas, las cuales es a través de actos religiosos, a través de actos caritativos, a través de acciones educativas y a través de métodos científicos. Y una vez se establece esa documentación, se saca un documento de la Secretaría de Estado que se llama los artículos de incorporación, el cual es un documento que tiene el nombre de la iglesia y el nombre de la persona que la incorporó. Y una vez se tiene ese documento, se somete otro documento que se llama el Statement of Information. Eso es un papel prácticamente en donde establecemos quién va a ser el presidente de esa organización, quién va a ser el tesorero y quién va a ser el secretario. Podemos establecer ahí de que vas a tener un copresidente o un cosecretario o un cotesorero si la iglesia lo decide de esa manera. Técnicamente se establece un cuerpo administrativo o directivo, más bien dicho, ¿verdad? Una directiva la cual tiene como responsabilidad tomar decisiones en pro de la entidad establecida, en este caso la iglesia. Una vez se tienen esos documentos, se hace la registración de los nombres de las personas con la Secretaría de Estado, se obtiene un número que es el número EIN. Ese número se obtiene del Departamento de Contribución, que es el departamento de IRS, y como habíamos mencionado, preferiblemente se ocupa el nombre y seguro social de una persona, uno de los directores, que es parte de la directiva. Se utiliza el seguro social de esa persona porque la registración es mucho más rápida. O si la persona solamente tiene ITIN, también podemos hacer la registración. Lo único de que vamos a tener que esperar como unos 30 días adicionales, porque la petición de un EIN con un ITIN solamente se puede hacer en papel y a través de correo regular. Pero luego que se tienen esos documentos, se escribe otro documento que se llaman los bylaws. Los bylaws son como las leyes internas de la organización. Estas leyes no necesariamente tienen que ver con el componente eclesiástico, sino que más bien con el componente administrativo.
aunque existe la opción de establecer como parte de los bylaws componentes doctrinales. Y algunas iglesias, Danilo, deciden hacer eso, ¿verdad? Porque están preocupados por ciertos componentes doctrinales que los cuales no quieren la iglesia que el gobierno jamás se interponga. Entonces, por lo tanto, se ve necesario a veces establecer en ese documento de que hay ciertas doctrinas las cuales no van a ser cambiadas, porque claro, son parte del core, la fundación de esa entidad. Claro. ¿Verdad? Y podemos hablar de eso más después, porque algunas de esas cosas son componentes que pueden ser hasta controversiales. Pero en ese documento establecemos cuál es la función del presidente, cuáles son las responsabilidades que tiene el presidente o el vicepresidente. Se establece por escrito cuáles son las responsabilidades del secretario, del tesorero y las responsabilidades de todos los otros directores. Se establecen cosas como, por ejemplo, cuáles son los requisitos para que alguien forme parte de la directiva, ¿verdad? O cuáles son los componentes en pie si alguien ya no quiere ser parte de la directiva. Si dice, no, ya me cansé, ya no quiero coparticipar con esta directiva por cualquier motivo, ¿verdad? Se establece cuáles son los pasos a seguir. También se establece cuáles son los pasos a seguir en caso de que esa iglesia se disolucione, que se cierre, que digan, no, pues aquí no funcionó. Tienen que haber pasos a seguir en un proceso de disolución. En un proceso de disolución, normalmente en una entidad como una iglesia, la gente no puede agarrar las cosas de la iglesia, yo me llevo la batería, yo me llevo la guitarra, yo me llevo este instrumento, y como yo traje esta silla, yo me la llevo. No, porque no le pertenecen las cosas a ningún individuo, sino que le pertenecen a la iglesia. Y una pregunta así rápida, por ejemplo, ¿qué pasa si el pastor o el presidente de la iglesia fallece? Eso es buena pregunta, Danilo. Si en el caso de que la entidad esté establecida, ¿verdad?, la directiva tiene el poder decisivo. Entonces ponle que el pastor se murió, y eso yo lo he visto. Yo conocí un pastor que trabajó 48 años en una obra y como nunca registró, nunca delegó poder a nadie, solo él era el capitán del barco. Cuando el brother se murió, ni tan siquiera en el hecho de muerte tuvo el bien de decir, le delego a sino que le dijo, hermano, ustedes búsquense cada quien a dónde congregarse. Entonces se murió el pastor, se murió la obra. ¿Me entiendes? Este sistema está diseñado para que la obra perdure. Claro. Si el hermano pastor se murió, gloria a Dios, vamos a hacer un culto de agradecimiento y lo enterramos al hermano, cantamos unas canciones, ¿verdad?, de alegría, lloramos por él, lo que tú quieras, pero la directiva tiene el poder de levantar un nuevo pastor. Interesante. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese documento que te estoy hablando, Danilo, que es los bylaws, se establecen esos parámetros, ¿verdad? Ponle que, esa es una pregunta interesante, que pudiéramos establecer en caso de que el pastor falleciera o en caso de que el pastor cometa un acto que requiere disciplina, ¿verdad? Ponle. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decir, hermano, usted se va a someter a una disciplina? Sería la autoridad legal. La autoridad dada por el Estado. Dada por el Estado, porque recuerda que estamos actuando bajo autoridades delegadas. Todas las autoridades son delegadas. Dentro de lo eclesiástico hay autoridades delegadas y dentro de lo jurídico hay autoridades delegadas, ¿verdad? Entonces, como directiva, cuando nos sentamos a discutir la administración de la obra, vamos a actuar con las dos autoridades, con la autoridad eclesiástica y con la autoridad jurídica, para decidir, hermanos, nosotros somos los que encargados de la iglesia, los directores, podemos argumentar, hermano, yo pienso que hay que levantar otro pastor, ¿verdad? Bueno, ok, ¿y usted qué piensa? No, pues que hay que levantar a aquel hermano, pero espérese, ¿tiene la calificación ese hermano para levantarse? ¿O solo vamos a levantar a alguien solo porque pensamos? ¿Me entiendes? Claro. No, o sea, tiene que haber un proceso decisivo, y el cual, de hecho, cuando establecemos en la aplicación 1023, que es una de las aplicaciones más extensas que hay que hacer, hay que llenarla para someterla al IRS, allí establecemos de que esta organización se reserva el derecho y el poder de levantar nuevos ministros.
y de comisionarlos, ¿verdad? O sea, podemos levantar nuevos pastores y comisionarlos, y tenemos que establecer cuáles son los parámetros que establecen que ese individuo tiene la capacitación, ¿verdad? Entonces, dentro de allí podemos utilizar componentes eclesiásticos como lo que establece la Biblia, en donde dice de que no puede ser un neófito, ¿verdad? No puede ser alguien nuevo en el cristianismo, tiene que ser alguien, una persona docta, ¿verdad? Alguien que tenga dominio propio. Otra cosa sería, como dijo usted, que tengan la autoridad de, por ejemplo, si van a levantar otra iglesia en otra ciudad. Si esta iglesia ya está legalmente registrada, tiene la capacidad de poder levantar otra iglesia con el mismo nombre en otra ciudad. Exactamente. Y eso está legalmente. Totalmente legal. Lo único que tendríamos que hacer en ese caso es hacer una registración con el condado local. Claro. Ponle que estás operando en Marin County y te vas a ir a mover a Solano County, vas a abrir otra obra allá, ¿verdad? Ya no hay que hacer todo ese proceso. Pudiéramos hacer un proceso secundario para que esa entidad tenga su propia autoridad, pero de hecho no es necesario, porque la directiva puede levantar una obra en otra ciudad, enviar un pastor de los mismos que esa obra ha entrenado, preferiblemente, ¿verdad? O pudiera actuar realmente como una directiva administrativa y actuar con objetivo. En ese caso, no necesariamente tiene que ser un pastor que esa obra levantó, ¿verdad? Sino que... Wow, interesante, hermano. Créame que estoy muy contento de tenerlo aquí en el programa. Para los que están escuchando, tengo aquí de invitado a nuestro hermano Isaías Leiva, una persona muy preparada en esto, muy capacitada en todo lo que es el trámite para legalizar una iglesia. Y con toda esta información que nos está dando, hermano, yo sé que hay muchas personas interesadas, pastores que están escuchando, miembros de una iglesia que apenas se están reuniendo, quieren levantar una obra, una iglesia. Usted los puede asesorar en este caso. ¿Cuál es su número de teléfono, hermano? Sí, amén, gracias, Danilo. Mi número de teléfono es el área 510-255-9194. Es el área 510-255-9194, y de hecho me pueden textear ahí también o me pueden mandar mensaje por WhatsApp. Pero regresando, Danilo, a lo que es las leyes internas, ¿verdad? Allí es donde yo normalmente lo que hago es que establezco un documento como un draft, un documento principal, en donde hago un draft de los bylaws, no más lo suficiente como para poder abrir una cuenta bancaria a nombre de la iglesia, como corporación religiosa. Y ese documento simplemente llena esos requisitos, lo que el banco te va a pedir. Pero mi recomendación es de que la iglesia de hecho se siente y que cada año haga una revisión de esas leyes internas, administrativas, porque hay leyes doctrinales, que eso es un componente doctrinal, que la iglesia debería de tener doctrinas escritas. Claro. Esa es otra área que nos podemos extender más adelante en otro programa. Creo que esto va para largo, Danilo. Pero todas las iglesias deberían de tener un libro con todas sus doctrinas escritas, que si yo llego a esa iglesia y yo digo, ok, hermanos, ¿cuáles son las doctrinas? Que me presenten un documento que diga, mira, hermano, aquí están todas las doctrinas que nosotros creemos, para que no haya confusión. O para que no venga otra persona y venga con otra doctrina. Exactamente. Y venga y dice, hermano, yo quiero predicar, y empiece a predicar otra cosa que está fuera de lo que esa entidad cree. ¿Me entiendes? Porque ya ves que cada iglesia pues tiene un poquito de variación en el componente doctrinal. Correcto. Pues establecemos ese documento, es importante, lo va a pedir el banco, ¿verdad? Tiene otras cosas, como por ejemplo, lo que les quiero explicar es eso de que si se va a cerrar la iglesia, hay un proceso de que la gente no se puede quedar con las cosas, hay que donarle todo a otra entidad que tenga el estatus aprobado de non-profit, ¿verdad? Porque las cosas, una vez se mete dinero a la iglesia o se dona algo a la iglesia, ya no le pertenece a ningún individuo, le pertenece a la iglesia. La iglesia tiene el poder de comprar terreno y no le pertenece a un individuo, le pertenece a la iglesia. La iglesia tiene el poder de comprar una casa pastoral y permitirle al pastor vivir allí. Pero no es del pastor. Pero no es del pastor. Ni la iglesia es del pastor, ni la iglesia pastoral. Todo pertenece a la... Sí, el pastor le pertenece a la iglesia. Correcto. Y no la iglesia al pastor. Eso es un concepto inverso.
Sí. ¿Me entiendes? Pero Interesante sí, la explicación, muy buena. y fíjate, entonces con esos documentos se escribe un documento más que se llama la resolución bancaria. En el documento de la resolución bancaria establecemos quiénes dentro de la directiva tienen acceso a la cuenta bancaria. Mi recomendación normalmente es que el pastor o los pastores, si tú quieres, el secretario y el tesorero deberían de tener a lo más mínimo acceso, 3 personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, si una persona no puede ir al banco, puede ir la otra. Y se chequean, ¿verdad? O sea, hay un sistema de contaduría en donde todas las cuentas van claras. Se tiene que escribir un documento que se llama la resolución bancaria. Los bylaws, la resolución bancaria, son documentos que tienen que traer la firma de la mayoría de los directores. Entonces es un documento que hay que firmar. Todos tienen que estar, si es posible, toda la directiva. Cuando los hermanos van al banco, porque se hace una cita para abrir la cuenta bancaria, se lleva ese paquete, se lleva los artículos de incorporación, el Statement of Information, que es donde se documenta quiénes son los encargados de la iglesia, el número EIN, el documento de los bylaws y la resolución bancaria. Son esos documentos los que se requieren para abrir la cuenta bancaria. Cuando se abre la cuenta bancaria, se establece en el banco de que esta va a ser una corporación C, porque hay 2 tipos de corporaciones. Hay una corporación que es corporación S y hay otro tipo de corporación que es la corporación C. Para el propósito de la registración de una iglesia, se establece de que va a ser una corporación C. Lo que sigue es uno de los procesos más intensos, que en realidad no vamos a tener tiempo ahora para desglosar todo, pero se llena una forma que se llama la forma 1023. Esta forma se puede llenar en un sitio web del gobierno que se llama pay.gov, es pay.gov. Ahí es donde se entra, se arma una cuenta y ahí es donde vas a encontrar la forma 1023. Hay 2 tipos de formas 1023. Una es la forma 1023-EZ. Esa no es la forma que se va a llenar para este propósito, porque queremos desglosar a lujo de detalle cuáles van a ser los propósitos, los objetivos, los goles y la misión de esta organización, de esta iglesia. Entonces, dentro de esa aplicación se desglosa una serie de cosas, acciones que la iglesia va a tomar, ¿verdad? Una de las cosas es el componente religioso. Vamos a establecer cuál es nuestro método de adoración, el worship, que le llaman en inglés, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro método de adoración? Vamos a establecer cuáles son los procesos de culto. Normalmente el proceso de culto es que se hace una oración, se lee una porción bíblica, hay alabanzas de júbilo, alabanzas de adoración, hay quebrantamiento, puede que haga profecía, puede que haga movimiento del Espíritu Santo, y luego hay un desglose de la palabra de Dios, ¿verdad? Un sermón o una enseñanza, y luego después de eso hay un llamado al arrepentimiento y hay una imposición de manos, una oración de fe. Y luego, no sé, podemos establecer que se oran por los enfermos, o sea, se establece cuál es el sistema de culto para que sea establecido con el gobierno federal. Y luego establecemos a dónde nos reunimos, cuántas personas son las que son miembros de la iglesia y cuántas personas son los que son invitados, o se establece qué días de la semana se reúne la iglesia. Y se establece en qué dirección, porque puede que tal vez aún no tienen un templo, ponle que están empezando la iglesia, Danilo, entonces solo tienen la idea, tienen el concepto, tienen el llamado, pero no tienen realmente un templo. Pero si ya tienen un templo, se establece el templo, la dirección, el lugar donde se reúnen, y se establece también si la iglesia va a tener miembros. Y si establecemos que la iglesia va a tener miembros, entonces tenemos que establecer cuáles son los derechos y las responsabilidades de los miembros. Ponle que tal vez para ser miembro vas a establecer un proceso de membresía, o sea, escrito, prescripto, no solamente como lo hacen a veces en las iglesias, que tú llegas y es un proceso de crítica.
O sea, que llegas y tú te tienes que comportar de cierta forma por mínimo 3 meses, demostrarle a los hermanos, ¿verdad?, de que tú estás ahí, que estás sirviendo, que tenés disposición, de que querés vivir una vida reservada bajo las expectativas que Dios tiene para ti. Pero no hay un proceso prescripto que yo diga, bueno, este es el proceso, pumba, esto y esto y esto así, sino que más bien es un proceso que yo me tengo que someter a la crítica de los demás, y si yo paso la crítica de los demás, entonces logro ser miembro de la iglesia. Y yo la recomendación que hago es que la iglesia tiene que tener un proceso prescripto de cuáles son los requerimientos para que una persona se convierta en miembro de la iglesia. Puede seguir existiendo algún tipo de crítica, por decirlo así, ¿verdad?, en donde se toma una decisión si estas personas pueden ser parte de la iglesia como miembros o no, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de la directiva. Y bueno, eso es en el componente eclesiástico religioso. Se establece que vamos a reunirnos en las casas, van a haber casas de paz. Establecemos también de que vamos a hacer desglose de la palabra en las calles, en las plazas, ¿verdad? O que vamos a ir en misiones a otros países a predicar la palabra de Dios, o sea, y que vamos a organizar a grupos misioneros que van a ir y van a ejecutar este componente de la organización, ¿verdad? Y también dentro del componente religioso se establece las responsabilidades del grupo eclesiástico, o cuáles son las responsabilidades de los diáconos, las responsabilidades de las diaconisas, de los músicos, etcétera, protocolo, lo que tú quieras. Se establece, ¿verdad?, cuál es el componente religioso. Pero aquí Danilo, viene uno de los componentes más importantes, creo que es el componente caritativo. El componente caritativo está hecho, o la perspectiva de esa idea es de que cuando el Señor Jesús predicó a los 5,000, el Señor Jesús volteó a ver a los discípulos y les dijo, vayan y denles de comer, sírvanles. Y los discípulos que dijeron, bueno, lo mismo que dicen la mayoría de iglesias al día de hoy, cuando se les dice, miren, abran programas caritativos, hagan grupos para los jóvenes, den consejería matrimonial, establezcan un sistema de retiro para reducir el crimen, den clases de parenting para los padres, o pongan algún sistema de limpieza en la ciudad, o pongan algún sistema en el cual ponen un pastor a que sea pastor de jóvenes y que se encargue de cuidar a los jóvenes. Y cuando hablamos de que la iglesia va a gastar dinero, usualmente la iglesia responde igual como los discípulos, que dicen, no, pues no tenemos dinero, ¿cómo vamos a levantar esos programas? Entonces la iglesia solo se enfoca en el componente religioso, pero el Señor Jesús los confrontó a los discípulos y les dijo, vayan y denle de comer a la gente. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, el llamado, el concepto caritativo está en eso, en de que tenemos que servir a nuestra comunidad, y tiene que ser desde una perspectiva que es inclusiva. Y no puede ser exclusiva que solo a los hermanos de la iglesia, sino que tiene que ser exclusiva para toda la comunidad. Entonces, para que la iglesia pueda recibir el poder administrativo de parte del IRS, del gobierno federal, de no pagar impuestos y reducir la carga de impuestos del contribuidor, tiene que tener un componente caritativo. Y ahí es donde verdaderamente entramos a desglosar cuáles son los componentes caritativos. Podemos establecer de que la iglesia va a adoptar un parque y que va a limpiar ese parque, o que va a poner un programa de consejería bien establecido, si es posible, con clínicos o personas que tengan certificaciones, que puedan dar clases de consejería de drogas o de alcoholismo, ¿verdad? O de consejería matrimonial con un sistema bien establecido en el cual se le da un seguimiento a los matrimonios, porque esa es mira, Danilo, bien importante, que los matrimonios es la base de la sociedad, y no le damos ni el menor cuidado a los matrimonios. Los matrimonios necesitan un sistema de consejería bien establecido, con sistemas de que les ayuden, que les den tareas, que los hagan responsables, que
que les, en realidad les den talleres de entrenamiento en cómo pueden sobrellevar sus matrimonios más efectivamente, o cuando hay enfermedades mentales dentro de la familia, cómo tienen que haber sistemas en los cuales movemos fondos para poder aportar a un cuidado médico, si tú quisieras, ¿no? Pero tiene que haber algún sistema, hay que hacer distribución de comida, por ejemplo, hay que poner un programa de distribución de comida, o algún programa en el cual se le ayuda a subsidiar el costo de la renta de las personas que no tienen la capacidad para que no terminen durmiendo en las calles. O sea, tenemos que tener sistemas comunitarios que apoyan a nuestra comunidad, que apoyan a nuestra gente, el cual no está basado en que si es cristiana la persona o no es cristiana, sino que está basado en que el Señor Jesús también quiere que nosotros actuemos dentro de caridad. Esto cabe dentro de lo que el mandamiento de oro, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento de oro? De que hagamos con todos los hombres como quisiéramos que ellos hagan con nosotros, ¿verdad? Interesante información que nos está trayendo nuestro hermano Isaías Leiva. Hermano, créame que estoy aprendiendo bastante escuchándolo. Sinceramente, hay muchas cosas que la iglesia tiene que hacer. Y es de empezar registrando la iglesia. Y esto que usted está diciendo es lo que el Estado exige a las iglesias que hagan. Dan la capacidad de ser una entidad non-profit, pero tiene que tiene beneficios, pero también tiene ciertas obligaciones. Para más información, hermano, para los pastores que quieran hablar con usted o quieran empezar la registración de su iglesia, ¿a qué número le pueden llamar? Sí, amén. Pueden llamarme al número 510, el 255-9194, es el 510-255-9194. Me pueden llamar, me pueden textear, o me pueden mandar mensaje por WhatsApp a través de ese número. Nuestro hermano Isaías Leiva tiene mucha información respecto a esto. Él es una persona que tiene mucha capacidad para hacer los trámites, una persona que está muy preparada para esto. Llámele al número de teléfono. Hay muchas cosas que a usted le va a interesar hablar con él. Y no es tan difícil, hermano. Yo sé que no es tan difícil. Usted que está escuchando decir, es una misión imposible. No es una misión imposible. Es algo que sí se puede, para legalizar la iglesia, para que la iglesia esté con todas las de la ley, funcionando ahí en la ciudad donde usted está. Le agradezco, hermano Isaías Leiva, por estar esta mañana con nosotros. Y yo sé que creo que lo vamos a tener en más programas, porque nuestro hermano tiene bastante información. Traigo muchas balas. mucha información para los pastores. Así que gracias a todos los que han escuchado. Y nuevamente, hermano, ya para despedirnos, su número de teléfono. Sí, gracias, Danilo. Es el área 510, el 255-9194. Dios les bendiga. Dios les bendiga y gracias por haber escuchado este programa, y será hasta nuestra próxima edición con nuestro hermano Isaías Leiva. No se lo pierda.